Desde ahora, conéctate en todas nuestras redes y súmate al panel. Aquí comienza Combinación Clave. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Si detectas algún foco de incendio en las laderas de Parquemet, llama de inmediato al 1466 desde tu celular para dar aviso e indica el sector de referencia de la emergencia. Más información en parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbo. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro primer panel de este día jueves con Pauline Cantor de Evópoli. ¿Cómo estás, Pauline? Pauline. Esa vocecita que rasposa que se rió ahí es de Axel Callis, no de la Pauline. Que siempre se cae. ¿Cómo estás, Axel Callis? Bien, parece que está con París y la Polino, ¿no? No, por favor, no empiece a molestar a la Pauline. ¿Está o no? Espérate, sí va a estar, pero en todo caso estamos tú y yo. Así que partamos. Ya que mencionaste a Franco Parisi, ¿qué te parece las últimas novedades? Yo creo que es parte del plan de yo creo que nunca tuvo como horizonte venir. La impresión es una hipótesis. Yo creo que no descarto ni una movida porque él ha construido su atencionalidad, como dirían los psicólogos, sus quiebres comunicacionales en base a generar expectativa y ir manejando un libreto. Y evidentemente me da la impresión de que nunca tuvo pensado llegar a la elección y ha mantenido como esta línea dramática en la cual lo único que no me cuadra es si está enfermo, porque yo tengo a dudar que a lo mejor pueda estar enfermo, ¿no? O sea, es parte de la vida. No conozco los certificados que se dan ni la normativa norteamericana para saber si él está dentro de un banco, un sistema norteamericano de personas contagiadas. No conozco la interna legal. Yo sé que aquí en Chile sí existe no solamente las personas que se vacunan, sino que todas las personas que se contagian y que son notificadas que están dentro de un sistema, pero yo ignoro cuál es ese tinglado que acredite que él ha pasado por todos los exámenes, incluso el inconcluso, y ha desembocado en esta historia. Oye, ya está con nosotros Pauline Cantor. ¿Cómo estás, Acá Pauline? estoy. Sí, ya está. Ya antes de darte la palabra, Pauline, quiero aprovechar a Axel, ya que estábamos hablando de Franco Parisi, y en términos de las encuestas, la opinión pública, ¿cómo se ha visto esa candidatura y sobre todo qué representa, digamos, Parisi? Porque sabemos más bien claro lo que representa cada uno de los otros personajes. No sé si es que tiene alguna característica especial el votante de Parisi. Mira, yo distingo como 2 tipos de votantes, o 2 generaciones de votantes. Hay una generación antigua que lo viene acompañando ya hace varios años, que yo diría que es como yo he denominado la feligresía de Parisi, que son personas que le creen toda, que tienen ciertos rasgos de secta en términos de entender el mundo como una amenaza exógena hacia su mundo interno. Por lo tanto, todas las acusaciones que vienen del mundo externo son falsas, es parte de una conspiración para destruirlo o que no nazca, o una cosa, interpretaciones bien extrañas. Y luego yo percibo otra generación que es más nueva, que tiene que ver con el discurso político que ha instalado en ciertos grupos Parisi a partir del cuadro de Boric Kast. Es decir, tenemos 2 aparentemente punteros que no pertenecen a la política de los últimos 30 años, es decir, no es Chile Vamos y la Concertación, sino que son, llamémosle, instancias que están fuera de estos 2, y por lo tanto para París es muy fácil de catalogar a eso como polarizado y extremo, y a todos los envuelve en
entonces a los dos candidatos, más el resto de los candidatos, los mete a todos en un mismo paquete de los políticos tradicionales, y él se sale de eso. Es decir, él construye su candidatura desde afuera del sistema, desde afuera de lo político, desde afuera de la política tradicional, y dice, bueno, yo estoy afuera y por lo tanto soy el único que puede corregir, y estoy, entre comillas, no contaminado de este mundo que solamente ha traído perjuicio y dolor y desorden. Y eso cala en un electorado bastante desinformado y que, para ser sincero, no tiene escolaridad, muchos de ellos escolaridad completa. O sea, uno empieza a juntar algunas piezas y son personas que no pertenecen a la política o no votan generalmente y tienen fragmentos de información. Eso es como los dos perfiles, así haciendo algo bastante grueso. Ella está con nosotros, Pauline Cantor, también. ¿Cómo estás, Pauline? Hola, Fernando. Hola, Axel. Estaba escuchando todo. No sé si quieres opinar algo respecto, no sé si de París, pero por lo menos de cómo ha avanzado la situación de candidaturas presidenciales y sobre todo darle un par de minutos también a lo parlamentario, digamos, porque ahí estamos ya bien acostumbrados a que los presidentes o presidentas de la República, a poco andar, si es que tuvieron alguna vez mayoría parlamentaria, la pierden. Y por lo tanto se hace bastante difícil gobernar ahí, Pauline. Sí, mira, quería ahí agregar primero algo sobre Parisi, que uno también se lo pregunta y reflexiona respecto si uno puede tener o no candidatos que estén ausentes. Si es que ahí hay que hacer también un cambio en la ley, porque este es como un candidato fantasma. Efectivamente, como dice Axel, responde, ¿cierto?, a esos perfiles de persona, pero tener un candidato que tú no lo has visto en vivo y en directo, que tiene que ver con tu emocionalidad, de cómo miras, de cómo se mueve tu cuerpo, de cómo respondes. Todas esas cosas tú los chilenos no las han tenido ahí para poder evaluarlas. Entonces creo que esto de este candidato ausente, fantasma, creo que finalmente tampoco hace bien. Entonces yo creo que ahí hay un punto que hay que dejar, digamos, puesto en la mesa de futuro, de si tú puedes permitir o no este tipo de candidatura. Yo entiendo probablemente hacia dónde deben apuntar esta ley de que cualquiera puede ser candidato. Muchas veces sabemos que hay países que tenemos presidentes que desde la cárcel han sido candidatos. Pero creo que es algo que realmente hay que evaluar, porque yo por lo menos siento que ha sido como una tomadura de pelo para todos los, digamos, para los ciudadanos, para nosotros, esto de que estoy pero no estoy, llego pero no llego. Y vamos a ver también, ya queda tampoco, vamos a ver ahí cómo eso le va a pasar la cuenta y finalmente cuánto va a pesar. Bueno, y con respecto al tema parlamentario... ¿Aló? Sí, sigue nomás. Sí, con respecto al tema parlamentario, yo creo que es fundamental y le hemos dado poca importancia porque en el fondo ha estado tan álgido todo el tema presidencial y yo creo que es en el Congreso donde finalmente se juega la estabilidad del país. En el fondo, cómo van a quedar distribuidos los distintos grupos políticos, si vamos a lograr tener ciertos equilibrios, si se va a parecer o no a la convención. Y ha habido poca encuesta, poco en términos del termómetro, y entonces mi sensación es que está difícil, como hoy día muchas veces, producto tal vez de la falta acá, al revés, de encuestas que han salido tal vez, de ver cómo va cada uno públicamente. Obviamente cada candidato tiene sus encuestas, cada sector político tiene, pero tampoco hay mucha certeza si eso va a ser así, si se van a dar. Entonces, para mí yo creo que esa es la gran interrogante, es cómo va a quedar integrado el Parlamento, si efectivamente Apruebo Dignidad va a crecer o no, cuánto podría crecer el Partido Comunista y cómo se va a mantener la derecha. Piensa tú que en la convención fueron 37 los elegidos, actualmente en el Congreso hay 72 parlamentarios de la centro derecha. Es dónde se va a transitar, dónde va a estar
ese espacio y esperemos, yo creo que para el bien del país, que igual sea lo más equilibrado posible, porque está claro que cuando nos vamos de un extremo al otro, finalmente se hace muy difícil sacar adelante las políticas. Y por último, que también algo esbozamos y hablamos la vez pasada, vamos a ver cómo esta convivencia y cómo esto se va a dar también con la Convención Constituyente. Yo creo que también ese es uno de los grandes temas, es analizar, es cómo se va a dar esa relación y que no se cambien ni se voten cambios de reglas del juego que tienen que ver con el plebiscito con el que votamos, ¿cierto?, en octubre del año pasado. Ahora, ahí hay un punto, Axel, que te quería preguntar. No cabe la menor duda que en materia de conocimiento, probablemente los candidatos presidenciales son mucho más conocidos que todos los candidatos que se presentan a un distrito o incluso a una circunscripción. Y por lo tanto los candidatos parlamentarios, así como los consejeros regionales y candidatos a alcaldes, son personas que tienen que invertir bastantes recursos y tiempo en darse a conocer. ¿Qué tanto notas tú de que existe conocimiento respecto de quiénes van a competir o básicamente la gente se ancla a la antigua, digamos, por haber el partido o la tendencia para votar? En general operan la lógica del conocimiento a la persona, lo cual yo diría que esta es la elección donde menos conocimiento hay sobre la mayoría de los candidatos. En el caso del Senado tenemos un poquito más de candidatos que la última vez, y en el caso de los diputados tenemos 300 de candidatos más que el 2017. Y operan dos lógicas: o lo conozco o busco la marca del partido, la marca paraguas que se llama, que son como los indicadores, y ahí los que van en primer lugar, a veces en primer lugar de la lista, así puestos, se tienden a favorecer un poquito, porque la persona busca la marca del pacto y marca el primero que aparece o ahí mira un poco. Por lo tanto, esta va a ser una elección donde las marcas de los partidos sean muy, muy importantes. Ante esta, llamémosle, lluvia de desconocidos. Ahora igual hay candidatos al Senado, por ejemplo, que son bastante conocidos, algunos más que propios candidatos presidenciales. O sea, por ejemplo, Sandón, sí, o Mañalich, son personas bastante, o ¿cómo se llama? Moreira, Claro, pero eso tiene un sesgo, me imagino, bastante fuerte a la hora de competir con alguien que no es tan conocido, digamos. Claro, pero opera para bien y para mal, porque, no sé, pues, la gente como lo conoce... No, por cierto, para bien o para mal. ¿Ah? Por cierto, para bien o para mal, digamos. Sea porque lo detestas y lo conoces, o sea porque te gusta y lo conoces, digamos. Y muchas veces la persona, esto es muy importante también, muchas veces la persona decide cambiar antes de votar. Es decir, voy a votar por alguien distinto a lo que he votado, y ahí voy a ver quién es. Pero estamos justo en el momento, esta semana, yo diría que a partir donde, no me atrevo a adelantar un porcentaje, pero yo diría que estamos como en el último 10% de personas que están tomando la decisión de ir a votar, y eso va a ser muy importante a partir del debate el próximo lunes. Ahí, entre ese lunes en la noche y el martes, yo diría que se va a completar el naipe de las personas que van a tomar la decisión de ir a votar y por qué no hacerlo. A partir de todo lo que se produzca, y esto lo hemos conversado otras veces, es entre la noche del lunes y el martes se van a producir una serie de contenidos, tanto formales como informales, en las redes sociales. Van a haber impresiones, va a haber un post-debate que es muy importante, y sobre ese material que va a estar dando vuelta, personas van a decidir su voto. Y una vez que decidan el voto presidencial, van a decir, bueno, ¿y quién es? ¿Qué? ¿Me toca o no senador? Muchos de ellos me toca diputado. Y para que te digo, los cores que son, nosotros los medimos en la última elección y tienen como un 28-30% de personas que ubican a algo de los cores, pero hay un 70% que ignora por quién van a votar. Sí, agregar algo, Fernando, dale, ahí, nomás de lo que dice Axel, quería ahí agregar que yo creo que también hoy día la tecnología
influye mucho en términos de el uso de lo que es el WhatsApp, que es algo que antes yo creo que se usaba menos, con menos fuerza. En estos 4 años también el uso del WhatsApp ha ido incrementándose muchísimo. Es en estos últimos días tú empiezas a ver personas que están menos involucradas en la política y empiezan a pedir argumentos sobre por quién votar. Y tú ves mucha información circulando y preparada por WhatsApp de argumentos, razones para votar por un candidato, para votar por otro. Yo creo que esa es una herramienta que hoy día en estos tiempos ha crecido muchísimo y que influye en ese voto final. Y tú ves que incluso después empieza a circular internamente, te dicen en el fondo, este es como deberías hacer tu voto. Y me tocó, y ahí lo cuento porque lo encontré bastante, igual son cosas anecdóticas, que en la elección pasada, cuando me tocó ir a mí, estaba de candidata, mucha gente, como era tal el enreo, y como dice ahí Axel también con los cores, la falta de saber por quién voto, quién es, la cantidad de gente que viene con el papelito, listo, y que miran, dicen, a ver, voy a ver, acá yo me anotaron y tengo, o en el celular, tengo como tengo que, me recomendaron votar. Así que eso, quería ahí agregarlo a lo que tú estabas comentando. Sí. Bueno, y los resultados de las encuestas que se han dado hasta ahora, Axel, siguen mostrando que Gabriel Boric y José Antonio Kast serían quienes eventualmente estarían dando la pelea mayor. ¿Tú notas, Pauline, un reflujo muy fuerte de votos que iban para Sebastián Sichel y que se pasaron a Kast también? Yo te diría que sí. Yo creo que se ha ido viendo en estos últimos días, efectivamente, personas que les gusta al final sienten que aquel que está liderando, que tiene opciones, yo creo que también han visto a Kast más sólido en ese sentido. Y tú ves algo que antes era así, cuando partió la elección no era tema, ¿sí? Y yo creo que acá el gran tema que se va a venir va a ser que en el fondo de los partidos, y lo hablábamos para los dos lados, con la derecha, con la izquierda, es después cómo se van a endosar o no, ¿cierto?, los votos y cómo los distintos partidos políticos se van a hacer cargo de eso. Porque efectivamente yo creo que no, ese es el tema que va a estar ahí, ¿cierto?, en la palestra rápidamente, incluso ese mismo día de la elección en la noche. Yo creo que va a ser parte de los análisis, porque es mucho el análisis hoy día que se ha estado haciendo de por qué se ha ido, cómo se fue, ¿cierto?, fortaleciendo Kast. Y yo creo que el análisis inmediato va a ser ahora qué pasa con esos votos de Proboste, de Sichel, de si es que no llegaran a pasar a segunda vuelta. Sí. Pero efectivamente tú notas y se ve y tú lo empiezas a respirar en distintas conversaciones, cómo se ha ido fortaleciendo ese voto de Kast, tal vez pasando por alto muchas cosas que a muchos votantes no están de acuerdo con él, en muchas de sus posturas más conservadoras y valóricas, pero en este eje de orden versus inseguridad, hoy día lo que buscan es ese orden, digamos, estricto, y por otro lado, en este eje de lo individual versus lo colectivo, que yo creo que también es otro eje que se ha ido esbozando bastante más fuerte en estos últimos tiempos, estos últimos días también de campaña en términos de las posturas de ambos candidatos. Así que yo creo que ese va a ser ahí el gran dilema, el cómo después se dan los apoyos. Axel. Sí, mira, yo lo que alcancé a mirar de las tendencias que se tendrían como a estabilizar, yo a esta altura no discutiría quién sí está arriba, Kast o Boric. Lo interesante es que a partir de lo que es el cuarto retiro y el fracaso de Yana Proboste ahí en el Senado, que yo creo que en alguna parte le va a pegar, y como que Sichel se pegó una subida, yo me acuerdo que antes, pero no sé cómo estar ahora.
Yo creo que para Sichel llegar relajado el próximo lunes al debate es muy importante, porque eso podría, en caso que Parisi sea una sorpresa, ahí dejarlo con una zanja en términos de casa. Pero yo creo que lo que está pasando esencialmente es que se están estabilizando estas dos candidaturas, y de una u otra forma un poco lo que expresé el jueves pasado cuando te comentamos que yo percibía que se estaba adelantando la segunda vuelta, es decir, un grupo de personas importantes decidieron ya tener voto útil y decir, bueno, acá lo importante es que mi candidato no quede tan lejos, o sea, no mi candidato, el candidato de mi sector o de mi mundo cultural o mundo político no quede tan lejos del 50%, y me tendré que dar el gustito en otra oportunidad y no votar por el que yo quería, sino que tratar de ser un poco más pragmático. Así que no sería extraño que tuviéramos resultados bastante despegados al 1 y el 2 versus el tercero y cuarto. Sí, ahí ahora también ahí hay un factor bien interesante en la lógica del pragmatismo, como tú estás diciéndolo, Axel. Porque Sichel ha dicho que sigue su carrera, su batalla, y que va a recuperar y que está bien aspectado, etcétera. Bueno, José Antonio Kast ya se sabe que ha tenido una entrada muy potente. Pero, oye, ¿qué factibilidad hay que si es que se divide ese voto mucho, eventualmente pueden quedar los dos afuera? O sea, tendría que haber una partición. Claro, yo en un momento dado, para serte franco, en un momento dado pensé, mira, la derecha es tan pragmática en esta materia, y es tan ordenada en esta materia y profesional, si tú quieres, disciplinada en esta materia, que de pronto no me extrañaría que Sichel casi se retirara o hiciera para que no se dividiera el voto del sector, y que eventualmente le arriesgara un paso a segunda vuelta. Pero después él insistió en eso y después criticó muy duramente el programa de José Antonio Kast, así que supongo que sigue disputando mano a mano con él. Pero es que perdona, No, Fernando, sigue disputando ahí full, de hecho están trabajando full. Esto no es un tema de Sichel, esto es un tema del sector que él representa, sí. Y por lo tanto, entre comillas, bajar su candidatura es decirle a los partidos que lo respaldan es que bajan su potencial apoyo en segunda vuelta y su poder de negociación con José Antonio Kast. O sea, esto no es o sea, tú para negociar necesitas saber cuánto pesas. Y evidentemente que Sichel va a tratar él parte con un capital de 650.000 votos, 700.000 votos, lo cual eso fue lo que sacó en la primaria. Normalmente yo no conozco hasta el día de hoy un candidato que haya ido a primaria y haya bajado su votación, al revés, todos la suben. Así que no sería raro que Sichel estuviera de más en los 2 dígitos, y con eso el sector negocia con José Antonio Kast el apoyo para la segunda vuelta. Por lo tanto, esto no es un tema llamémosle, de ego personal, dices tú. Claro. No, acá yo al revés, yo te diría que están trabajando y yo los veo, ahí están full, así al revés. Yo creo que todavía así están y con mucha esperanza puesta en el debate del día 15 con esta no aparición de Parisi, y van sucediendo cosas. Vamos a ver ahora, claro, no sabemos las encuestas como públicamente están, cómo le afectó a Boric este efecto COVID y toda la polémica, ¿cierto?, que se ha generado con respecto a si ya tenía síntomas el día domingo, si partieron el martes, si es que mintió, si no mintió. Así, todas las semanas vemos que han ido pasando distintos hechos que van afectando de alguna manera la aguja. Entonces, yo creo que en ese sentido, y esto lo hago en referencia al trabajo de Sichel, siguen ahí pie firme, porque yo creo que esta ha sido una elección tan cambiante que yo creo que acá las sensaciones, acá vamos a pelearlo hasta el final. Y después, lo que decía Axel, viene finalmente cuando los candidatos se sientan y el poder de negociación que tienes después para negociar, ya sea siendo gobierno o siendo oposición, pero cuánto pesa. Entonces, para la centro derecha es fundamental, sí, que digamos que Sichel siga concentrado hasta el final.
Oye, Axel, ya que Paulina ha mencionado 2 veces el debate que se viene ahora, ¿qué tanto los debates, tú tienes alguna métrica al respecto, qué tanto los debates, particularmente los últimos debates, los debates más cerca de la elección, son capaces de hacer mover la aguja de una manera un poco más radical que normalmente? O sea, los debates en general en Chile están moviendo la aguja y la movieron en Estados Unidos. ¿Te acuerdas con el debate Trump-Biden el año pasado, creo que fue? Sí, para mí todo fue hace mucho tiempo, esta cosa de la pandemia, como que te cambia la relación temporal-espacial. Lo que pasa es que en medida que se desrigidizan los debates y hay mayor interactividad interacción entre los candidatos, aparecen las emociones, aparecen los perfiles verdaderos, aparecen los caracteres, aparecen los picados, aparecen los enojados, aparecen los que no tienen control o los que sí tienen control, y esos datos son claves para las personas, claves. No es solamente la información que transmiten, que muchas veces se la pueden aprender de memoria. Yo diría que las reacciones, cómo reaccionan los candidatos, son clave. Yo diría que los errores y las reacciones sobre los errores han generado y han movido la aguja en la mayoría de los debates. La sensación de saber quién gana y quién pierde, no tanto por lo que dicen. Yo diría que la academia tiende a, entre comillas, la academia y ciertos medios a sobre representar lo programático. Las personas en general se guían con cómo ven, qué les transmite. Eso es muy importante, lo que transmiten los candidatos. Un candidato que transmite liderazgo, que transmite una mente fría, obviamente que no se pone nervioso, porque las personas dicen, bueno, él va a estar a cargo de un país, y bueno, si el país tiene una amenaza de guerra, tienen un problema interno grave, un temblor o un terremoto, o sea, yo no quiero que ahí haya una persona que esté más nerviosa que yo, o sea, que una persona que sepa tomar decisiones con la mente fría, y estos debates sirven para de una otra forma tener pequeños anticipos, trailers de lo que serían esos comportamientos. Sí. Bueno, no nos queda mucho más tiempo. Le damos las gracias a Paulín Cantor y a Axel Callis. Cuídense, nos vemos la próxima semana y ya vamos a estar bien cerquita ya. Ya va quedando poco de la incertidumbre. Sí, que les vaya muy bien. Chao. Chao, chao. Gracias, chao. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados